Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, pues mi nombre es Jesús Ernesto Garrio Buitrón. Soy licenciado en Sociología, especialista y maestro en Desarrollo Rural por parte de la UAM Xochimilco. Posteriormente vine aquí a la Escuela Nacional de Antropología e Historia a cursarme el doctorado en Ciencias Antropológicas. Tiene que ver con la línea que estoy proponiendo, ¿no? Porque de alguna manera es algo que estoy desarrollando a partir de mi investigación con los CUMCAC, que ya lleva aproximadamente más o menos 10 años y que de alguna manera he estado desarrollando un cruce teórico, metodológico, no solamente para abordar el tema de los series, ¿no? Sino que este marco conceptual, teórico, metodológico, de alguna manera nos puede servir, ¿no? Como para ver desde un amplio espectro las luchas, los movimientos sociales contemporáneos, ¿no? Los movimientos sociales del siglo XXI. En ese sentido, el concepto de subalterno, su alternidad, es muy importante, es un comodín epistemológico para nuestra línea de investigación, ya que nos ayuda a caracterizar al sujeto y su acción, ¿no? En el plano político, en el plano cultural, en el plano social, en el plano ecológico, ¿no? Y bueno, pues todas estas imbricaciones que tienen que ver precisamente con esta praxis, ¿no? Llamada rebelión, ¿no? Resistencia de, no solamente de los pueblos campesinos y los pueblos indígenas, sino de estas identidades emergentes, ¿no? Que de alguna manera se puede englobar, ¿no? En los sujetos subalternos, ¿no? A grosso modo, ¿no? Pero más que nada, ¿no? Para desarrollar, ¿no? Una mirada más crítica, más amplia de lo que viene siendo la identidad en términos políticos, en términos culturales, ¿no? Desde la perspectiva de la resistencia política. Entonces, por eso el concepto de subalternidad, de alguna manera, como les he mencionado, es un comodín epistémico para poder abordar la acción de los sujetos. Pero no solamente la acción, sino también los términos en los que se desarrolla esta acción, ¿no? Los términos de la identidad, que de alguna manera en los tiempos contemporáneos tienen que ver precisamente con la emergencia de nuevas formas de ser y estar. Entonces, de alguna manera, como les he comentado, ¿no? Cuando estamos hablando de subalternidad, esto es un concepto, ¿no? Que bueno, pues algunos conocen desde la teoría de Gramsci, ¿no? Que nos encamina precisamente a la reflexión de la acción política, ¿no? Y a la resistencia o a la lucha, ¿no? por el poder, ¿no? O por consolidar un proyecto político, ¿no? Como el llamado bloque histórico, ¿no? Es una suerte de utopía, ¿no? Donde todo se puede consolidar en un movimiento político, en una conciencia social, en una conciencia de clase, en una conciencia de identidad, que bueno, en términos contemporáneos nos ayuda a pensar precisamente la acción en sus diversas manifestaciones estéticas, políticas, culturales, ¿no? Y todas estas llamadas imbricaciones de lo cultural, de lo político y de lo identitario, ¿no? Y que de alguna manera en esta línea de investigación estamos proponiendo que se haga una lectura precisamente de estas identidades, de estos sujetos, ¿no? Tanto individuales como colectivos, ¿no? Desde la tesitura de las perspectivas del poscolonialismo en términos históricos y en términos teóricos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el ambiente político, el ambiente histórico en el que nos estamos desenvolviendo como cultura, precisamente se puede leer en términos poscoloniales, ¿no? Como, como muchos han podido tal vez hacer esta conexión entre la subalternidad, el poscolonialismo, ¿no? Y la crítica a la razón postcolonial, precisamente esta línea se inspira en la crítica histórica
¿no? Que se crea en la India, ¿no? Que es la escuela de la subalternidad o de los estudios postcoloniales, que de alguna manera a través de la metodología historiográfica buscan de alguna manera reivindicar el rol del sujeto subalterno, ¿no? En términos éticos, en términos políticos, desde su acción, desde su palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trasladar esa reflexión política histórica en términos antropológicos para dar una lectura precisamente de estas identidades emergentes que están pululando, ¿no? O sea, son incipientes, son emergentes en América Latina y son tan diversas, ¿no? Que se pueden ver desde los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, las comunidades rurales, hasta todas estas identidades también que están emergiendo en el mundo urbano, ¿no? Y que de alguna manera también están en una lucha contrahegemónica o en una lucha subalterna precisamente para tener un lugar de participación política en la cultura contemporánea, ¿no? Entonces, ¿cómo mirarlo desde la antropología? ¿Cómo mirar estas luchas sociales que de repente tal vez no sean tan visibles, ¿no? Que no sean tan obvias en términos mediáticos, ¿no? O sea, como el EZLN, que ya lleva muchos años, ¿no? Los reflectores internacionales, y que pues son un referente precisamente de las luchas políticas subalternas, postcoloniales. Sin embargo, tenemos que profundizar y ampliar nuestra lectura, ¿no? Ver qué más hay, ¿no? Ver más allá de estas resistencias armadas, de estas resistencias mediáticas, ¿no? Que pues de alguna manera reivindican no solamente la identidad indígena, campesina, sino que de alguna manera manifiestan una crítica al modelo hegemónico, ¿no? Al modelo capitalista. Al final se terminan manifestando de alguna manera como luchas contra el capital. Sin embargo, en ese amplio espectro que son las luchas indígenas, que son las luchas campesinas, que son las luchas urbanas, hay más posibilidades también de poder entender los movimientos sociales, las luchas contrahegemónicas, ¿no? Sobre todo en términos de reivindicación identitaria, de reivindicación étnica o un posicionamiento novedoso, ¿no? Como les comentaba, identidades emergentes, ¿no? Estas identidades que de alguna manera todavía no alcanzamos a comprender desde la antropología, pero que desde las ciencias políticas, desde la sociología, se están posicionando ya en términos de derechos humanos, ¿no? En políticas públicas. Entonces nosotros como antropólogos de alguna manera estamos obligados a mirar, ¿no? Las formas en las que se despliegan estas identidades y precisamente cómo van construyendo nuevos territorios, ¿no? Entonces el centro de nuestro análisis precisamente va encaminado a la reflexión de los nuevos territorios, las territorialidades, ¿no? Podríamos pensar en los lugares sagrados que quieren ser invadidos por los megaproyectos, las mineras, las multinacionales, ¿no? Podríamos también pensar en nuestros nuevos territorios que se van creando en los mundos de Internet, ¿no? Estas nuevas territorialidades también que de alguna manera conforman una nueva espacialidad, ¿no? Y que también tienen que ver en términos reales, en términos políticos, en términos jurídicos, con una reivindicación, precisamente con una lucha política, con un posicionamiento, ya sea de un sujeto, de un colectivo, de un pueblo, de una nación indígena, ¿no? Entonces, ¿cómo ver estas apropiaciones, estas nuevas territorialidades que se despliegan en la contemporaneidad y que van más allá de todas estas posibilidades que podamos de alguna manera entender desde la antropología clásica, ¿no? Y que en términos epistemológicos, en términos metodológicos, tenemos que ampliar nuestra gama de posibilidades de experimentación antropológica, de experimentación metodológica, de experimentación conceptual para poder abordar estas nuevas identidades.
Entonces, estos movimientos sociales del siglo XXI se caracterizan precisamente por el uso y apropiación de las nuevas tecnologías, ¿no? Que van más allá de los hashtags o de los movimientos ambientalistas de Facebook, sino que de alguna manera en una suerte de reapropiación o apropiación de los medios de comunicación, ¿no? En términos marxistas, ¿no? Las nuevas identidades están produciendo, ¿no? Conocimiento, están produciendo identidad, ¿no? En términos de Han, son prosumidores en el término más amplio de la palabra, ¿no? Que van desde estas formas de ser y estar tan complejas como son los otakus, que de alguna manera, ¿no? Tienen que ver con la cultura, con la estética, con las manifestaciones culturales de Asia y de estas identidades que de alguna manera se apropian de los elementos de estas culturas, en fin, cómo estas identidades que están emergiendo, que se están apropiando de estos elementos ajenos a la cultura, pensemos en los otakus mexicanos, en los otakus norteamericanos, ¿no? Cómo crean esta nueva forma de poder entenderse a sí mismos, ¿no? Más allá de lo que podamos pensar en términos del consumo capitalista y de los mercados culturales, cómo de alguna manera se están reivindicando políticamente como una identidad que no solamente está reproduciendo esquemas del mercado, ¿no? y del mercado cultural, ¿no? Precisamente de esta región del mundo, sino que van más allá, ¿no? Y que, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy, muy cercano con una reunión que trató de hacer Trump y que se la boicotearon estos jóvenes, que a través de las redes sociales hicieron como una simulación de un acto de presencia, ¿no? Donde acapararon los boletos, acapararon según la presencia que iban a tener en ese evento público, y terminaron pues no yendo, ¿no? Porque tiene que ver con los usos políticos de las nuevas tecnologías y de estas identidades que tal vez podrían parecer extrañas, ¿no? Y así hasta el propio nombre lo dice, ¿no? Los frikis, y que de alguna manera están dando cuenta precisamente que también son unas identidades que hay que poner el ojo sobre sus manifestaciones políticas, porque así como ellos están reivindicando su rol, su papel dentro de la cultura contemporánea en términos políticos, también están otros grupos como ya conocemos, las resistencias indígenas. Entonces, precisamente el objetivo de este PIF, de esta línea de investigación, es explorar esas posibilidades que hay de caracterizar, de problematizar estas identidades que de alguna manera pareciera que son inocentes o que no tienen una injerencia en el plano de lo político, y que de alguna manera están posicionándose no solamente desde la perspectiva política local, sino que se dan a conocer de forma global, ¿no? Otro ejemplo, desde la investigación que estoy haciendo, y que es muy importante también mirar estas apropiaciones de los pueblos originarios y las nuevas tecnologías en este papel reivindicativo de lo político y de lo cultural, y de cómo en ciertas coyunturas, ¿no? Las nuevas generaciones, precisamente los jóvenes, son los que son capaces de articular esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, los series entre lo tradicional, entre la cultura ancestral, entre los cantos de los abuelos, las formas antiguas de construir y cantar al territorio, a las nuevas formas de expresar su música igual, en nuevos ritmos, pero con esta misma línea, ¿no? Del territorio, de la identidad, de los ancestros,
pero ahora bajo una tesitura de la lucha política, ¿no? Es decir, cantan música rap, música de protesta para defender su territorio, y no simplemente en el aspecto estético y cultural, sino desde también un posicionamiento político, ¿no? Ya que de alguna manera estas identidades emergentes no solamente se toman estas atribuciones desde su cultura, desde su memoria ancestral, sino que dan un salto, dan una mirada profunda a la cultura occidental en el plano político y en el plano jurídico, precisamente para defender su identidad y su territorio, ¿no? Lo que pasó con los seris, ¿no? Que en ese sentido hubo un movimiento, ¿no?, de los defensores del territorio Kunkaak, que, ¿no?, resultó en la politización de una buena parte de los jóvenes, de una buena parte de jóvenes que de alguna manera no encontraban un lugar, ni dentro ni fuera de su comunidad. La lucha por su identidad, la lucha por su territorio, ¿no?, este ejercicio, ¿no?, de la memoria frente al olvido, les hizo recomponer y reconfigurar su identidad étnica, ¿no? Y al día de hoy, ¿no?, tenemos a, ¿no?, youtubers, influencers de Instagram, de Twitter, de Facebook, que son jóvenes seris y que los podemos ver en un ejercicio súper interesante de apropiación de las nuevas tecnologías, de las dinámicas culturales que se desarrollan en las redes sociales. Sin embargo, con un toque muy personal, con un toque muy particular. Porque de alguna manera, por ejemplo, para poder hacer visible la lucha que están emprendiendo ahora frente al coronavirus y toda esta contingencia, están usando los hashtags de Facebook y de Instagram precisamente para hacer visibles, ¿no?, para hacer tendencia en las redes sociales y que sean vistos, ¿no?, con sus pinturas faciales, y que de alguna manera ellos expresen ahí el sentir y el pensar de la gente que está ahorita tan marginada, ¿no? De por sí, ¿no?, la historia los ha dejado en el olvido. Ahora, cómo ellos se están autoconociendo y determinando en esta coyuntura tan compleja que es la pandemia, y cómo las nuevas generaciones pues siguen utilizando su creatividad para poder hacerse visibles, ¿no? Ese es el punto, ¿no? O sea, estos movimientos sociales a los que refiero en el PIF precisamente van encaminados a eso que tal vez sea un poco hasta desdeñado por otros investigadores, ya que no es un movimiento de gran envergadura, con un número mayoritario de personas, que no es armado, que no es reivindicativo en términos anticapitalistas, sino que aquí lo que vamos a explorar precisamente es la posibilidad que hay de las identidades para manifestarse en el plano de lo cultural, de lo político, de lo social, ¿no?, defendiendo lo que son las expresiones de su vida cotidiana, es decir, las luchas por la vida, las luchas que de alguna manera son cotidianas, que son invisibles, pero que de alguna manera todos estamos familiarizados. Entonces, de alguna manera, el PIF, de su alternidad, poscolonialismo y nuevas territorialidades, precisamente está encaminado a la mirada, a una mirada amplia, cercana, lo más horizontal que se pueda, con el sujeto, con nuestro interlocutor, con nuestros interlocutores, con nuestros sujetos, ¿no?, que van más allá de esta mirada objetivizadora de nuestros informantes, sino que es enseñar o pensar en una sensibilidad, en un acercamiento de escala humana, como diría Alban Benza, ¿no? Una antropología de escala humana precisamente para poder ponernos en los zapatos de los otros y poder mirar lo que ellos ven hasta donde sea nuestra posibilidad, ¿no? Porque precisamente una de las mediaciones más complejas y de las que se habla muy poco en la antropología es el propio antropólogo, ¿no? Entonces, precisamente, este PIF está encaminado no solamente
a pensar al otro, al pensar la acción, al pensar lo que está allá, ¿no? Lo que podemos tal vez manipular en términos ideológicos, en términos cognitivos o hasta al nivel de nuestra imaginación, ¿no? Pero lo más complejo, ¿no? Es cómo nuestro papel de antropólogo, de investigador, de mediador, de interlocutor, también es una afectación. Entonces, pensar precisamente cómo vamos a construir el conocimiento desde una mirada antropológica cercana a la gente, ¿no? Pensando en términos políticos y culturales el rol del sujeto, el rol de la acción, ¿no? El rol de las identidades, ¿no? El rol de las resistencias, ¿no? Por muy grandes o muy pequeñas que sean, nosotros estamos obligados precisamente a pensar en términos antropológicos, en términos metodológicos, cómo vamos a acercarnos al otro, cómo vamos a construir conocimiento de la mano de nuestros interlocutores. Y bueno, con esto termino, compañeros. Espero verlos en clase y pues cualquier duda está todo el programa ahí en la página de internet que les van a proporcionar. También está mi correo electrónico por si no aparece esa información. Pues ahí estoy a sus órdenes y espero vernos pronto. Pues el trabajo de campo lo desarrollamos en la Masehualcihuamej, que es una cooperativa de mujeres indígenas en la Sierra Norte de Puebla. Es una experiencia muy bonita, muy interesante, porque precisamente se inscribe en la tesitura de la subalternidad, porque son mujeres que han resistido dentro de la propia lucha social, ¿no? O sea, son sujetos que han luchado dentro del propio movimiento para tener su lugar político, su rol productivo, ¿no? Y además consolidarse como una de las organizaciones femeninas más fuertes de México y de América Latina. Entonces, de alguna manera, este PIF es muy amplio en términos teóricos, metodológicos, porque precisamente exploramos las posibilidades que hay, no solamente de trabajo de campo in situ, sino también las posibilidades que nos dan las redes sociales para poder vincularnos, para poder triangular información con nuestros informantes y sobre todo hacer un rapport lo más humanamente cercano a las inquietudes de nuestros sujetos de investigación, que desde mi perspectiva sería más humanamente llamados interlocutores o compañeros, ¿no? Con los que caminamos hacia las vías del conocimiento, ¿no? Que ni siquiera es antropológico, sino que es humanamente cercano a los procesos sociales, y que la antropología está obligada a darle seguimiento cercano a estos movimientos sociales que son emergentes y que están a la orden del día, ¿no? Y que sobre todo al día de hoy, en la crisis en la que estamos viviendo, podemos mirar, ¿no? Estas identidades y todas estas posibilidades que hay de resistir, ¿no? De trabajar, de existir y de reexistir, ¿no? Entonces los espero, compañeros. Como les dije, ahí está la información en la página, mi correo electrónico, y pues espero verlos en clase en línea pronto. Muchas gracias, hasta luego.